padre de mentira. Padre de mentira. Había un conflicto que siempre se suscitaba mientras Jesús estaba en esta tierra. Personas que siempre se oponían a él. Este grupo es representado por los fariseos. Los fariseos siempre le llevaron la contraria a Jesús mientras él desarrolló su ministerio. Ellos siempre andaban buscando ponerle preguntas difíciles para encontrarle problemas. Siempre andaban buscando ver en qué se equivocaba para señalarle el error. Y ellos no solamente buscaban el error en él, sino que posteriormente ellos buscaron hasta la muerte de Jesús. Buscaron hasta prenderle y finalmente ellos fueron los que lograron matar al Señor Jesús. Los fariseos entonces representan todo lo que es opuesto a Jesús. Y aquí lo que usted y yo leímos era una discusión entre el grupo de estas personas y Jesús. El dilema que estaban ellos discutiendo en este entonces era quién era el padre de ellos. Ellos alucían de que el padre de ellos era Abraham y que el padre de ellos por medio de Abraham era Dios. Y ellos entonces aseguraban ser hijos de Dios. Ellos aseguraban de que su padre era Dios. Y la primera verdad que Jesús les hace ver a ellos es de que ellos estaban equivocados. Ellos creían tener un padre, pero ese no era el padre de ellos. Y es así como Jesús empieza a trabajar en una conversación con ellos para hacerles ver que ellos estaban engañados y que ellos no tenían al padre que ellos decían tener. Y es por eso que les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, pero no es el padre que ustedes creen que es Dios, sino que vuestro padre es el diablo. Es así como la primera verdad que usted y yo tenemos que aprender en esta mañana es la siguiente. La primera pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Mi padre biológico, ya sabemos quién es. Pero ¿quién es mi padre espiritual? Y por lo general, las personas creemos, y si hacemos la pregunta y decimos ¿cuántos en esta mañana somos hijos de Dios? Pues todos vamos a decir y levantar la mano: yo soy hijo de Dios. Nadie de los que está acá va a decir yo no soy hijo de Dios. Todos creemos y decimos somos hijos de Dios. Aseguramos que somos hijos de Dios. Ellos aseguraban lo mismo. Ellos decían: nuestro padre es Dios. Y le respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y no procurarías matarme. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer esta mañana es la siguiente: ¿quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? Muchos decimos: mi padre es Dios. Muchos decimos: yo soy hijo de Dios. Muchos decimos: yo nací en la iglesia cristiana. Muchos decimos: mis padres son diáconos, mis padres son servidores, mis padres son diaconisas, mi padre es pastor, mi padre es esto, mi padre es un servidor, yo soy nacido en la iglesia. Y decimos: soy hijo de Dios. Así como decían los fariseos,
Muchos decimos somos hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que va realmente a identificar un hijo de Dios? La pregunta es que le dice Jesús: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de vuestro padre harías. La pregunta que usted se tiene que hacer reflexiva en esta fría mañana es la siguiente: ¿las obras de quién usted y yo estamos haciendo? ¿Las obras de quién estamos haciendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Las obras de Dios o las obras del padre de la mentira? Los fariseos entonces creían de que ellos estaban haciendo las obras de su padre y creían que su padre era Dios. Entonces, la primera pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿las obras de quién estamos haciendo? ¿Las obras de Dios o las obras del diablo? Y dependiendo de las obras de que usted y yo estemos haciendo, es así que usted y yo vamos a ser o hijos del diablo o hijos de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hay 3 síntomas para identificar de quién somos hijos. En primer lugar, identifiquemos cómo ellos creían ser hijos de Dios, pero no lo eran. El primer síntoma, Jesús les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Si vuestro Dios fuera Abraham, ciertamente me amaríais. Y tercero, les dice: no entendéis mi lenguaje. Hay 3 síntomas para identificar quién es mi padre. Síntoma número 1: ¿qué obras estoy haciendo? ¿Las obras de quién? ¿Las obras de Dios o las obras del diablo? El segundo síntoma dice: ciertamente me amaríais. La segunda pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es: ¿a quién amamos? ¿O amamos a Dios o amamos las obras del diablo? Y el tercer síntoma que habla aquí es: no entendéis mi lenguaje. Estos 3 síntomas denotan de quién usted y yo somos hijos. El primero: las obras de mi padre harías. Muchos de los que estamos acá decimos: yo soy hijo de Dios. Y si hacemos ahorita la pregunta y decimos ¿cuántos somos hijos de Dios?, todos vamos a decir que somos hijos de Dios. Pero la primera pregunta que usted se tiene que hacer esta mañana es: ¿estamos haciendo las obras de Dios? ¿Estamos haciendo las obras que nuestro Padre espera? ¿Las obras de quién usted y yo estamos haciendo? Los fariseos creían que estaban haciendo las obras de su padre, pero al contrario, lo que ellos estaban haciendo es buscar a matar al Señor Jesús. Muchos de los que estamos acá decimos somos hijos de Dios, somos salvos, somos rescatados, pero nuestras obras demuestran todo lo opuesto, todo lo contrario. Nuestras obras dicen de que nuestro Padre no es Dios. Nuestras obras denotan de que usted y yo no somos hijos de luz. Usted y yo vivimos en tiniebla, practicamos la tiniebla, vivimos en tinieblas, y eso denota de que nuestras obras son de oscuridad, y eso denota
de que probablemente su padre no sea Dios, su padre sea el diablo. El segundo síntoma es que Jesús les dice, ciertamente me amaría. Muchos decimos amar a Dios. Una parte de la Biblia dice, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay muchas personas que venimos a la iglesia, asistimos religiosamente, periódicamente, diciendo amar a un Dios que ni conocemos. Y estos decían, y el Señor les dice, si vuestro Padre fuese ciertamente Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que he venido de quien me envió. Jesús fue enviado por su Padre. Y el camino al Padre es Jesús. Si usted y yo amamos a Jesús, amamos al Padre. Y si amamos al Padre es porque usted y yo somos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos amando? ¿Estamos amando las cosas de esta tierra? ¿Estamos amando las cosas perecederas? ¿Estamos amándonos a nosotros mismos? ¿Estamos amando más a nuestra familia que a Dios? ¿Estamos amando más nuestras pertenencias que a Dios? ¿Estamos amando más nuestro yo que a Dios? Ciertamente, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais a mí, les dijo Jesús. Porque yo he venido de Él y no vengo de mí mismo. El tercer síntoma es, les dijo, no entendéis mi lenguaje. Hay muchos que venimos a la iglesia y estamos fríos, helados, congelados y no entendemos absolutamente nada de lo de Dios. Entramos fríos y salimos más fríos en la iglesia. ¿Cuántos tienen frío en esta mañana? Todos tenemos frío. Hoy, este enero amaneció helado. Y sucede de que Jesús hablaba de un lenguaje, Jesús hablaba de un reino, Jesús estaba tratando de transmitir los valores de un reino. ¿Y sabe qué andaban pensando los fariseos? Cómo descabezar a Jesús porque les iba a quitar sus puestos políticos y religiosos que ellos ostentaban. Ellos creían de que Jesús hablaba de un reino terrenal. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, nunca se refería a un reino terrenal. Mi reino es el reino de los cielos. Un reino instaurado en los corazones de los seres humanos. Un reino instaurado con valores y principios y normas diferentes a la del reino de esta tierra. Y ellos se quedaban chinos. Así como cuando usted y yo nos quedamos chinos. Hay que ir a predicar. Hay que servir. Hay que honrar a Dios. Hay que bendecir a Dios con nuestros bienes, con nuestros frutos. Hay que priorizar a Dios. ¿Y cómo nos quedamos usted y yo? Como que en chino nos hablan. No entendemos. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que no estamos entendiendo el lenguaje celestial. No estamos entendiendo el lenguaje de Dios. Su palabra dice, y el reino de Dios dice, de que usted y yo tenemos que vivir honrando a Dios en principios de Dios. El reino de Dios dice de que usted y yo somos luz, que ya no somos tinieblas. El reino de Dios dice que usted y yo somos personas especiales, apartadas, separadas para Dios, santos, apartados. Pero no entendéis mi lenguaje. Una y otra vez usted no entiende.
Usted no entiende ni por qué hay que ponerse una mantelina. Usted no entiende ni por qué la mujer tiene que vestirse decorosamente. Usted y yo no entendemos por qué venimos a la iglesia. No lo entendemos. Y no sabemos. Y estamos sin entender el lenguaje de Dios. Venimos y hacemos, como todo ser humano, hacemos de esto una rutina. ¿Y por qué llegamos a estas situaciones? Muy probablemente pueda ser porque estemos en la posición de los fariseos, haciendo las obras de quien creemos decir, no entendiendo el lenguaje y amando a alguien que no conocemos. Eso es lo que le pasaba a los fariseos. Y la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en esta tarde es: ¿será que usted y yo estamos en la misma posición de los fariseos? Amando a alguien que no conocemos, a un Dios desconocido. ¿Será que usted y yo no entendemos el lenguaje espiritual? ¿Será que usted y yo estamos haciendo las obras de nuestro Padre, pero realmente nuestro Padre no sea Dios, sino que nuestro Padre sea el Padre de mentira? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Avancemos entonces en esta conversación que Jesús tenía con estos fariseos. No entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mis palabras. En el versículo 44 Jesús viene y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hagamos una pregunta tenebrosa esta mañana. Levante la mano, ¿cuántos son hijos del diablo? Nadie se anima, ¿verdad? Nadie dice: no, ese no es mi padre. Todos decimos: no, mi padre es Dios. Jesús viene y les dice directamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de quién, o los deseos de quién estamos siendo gobernados usted y yo. ¿Estamos siendo gobernados por nuestros deseos carnales? ¿Estamos siendo gobernados por nuestros impulsos carnales? El Señor vino y en primer lugar los sacó de su engaño. Usted esta mañana, la palabra de Dios quiere que usted y yo en primer lugar salgamos de un engaño. Es como decir, caigamos en 20. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es su Padre? Las obras de quién usted y yo estamos haciendo. ¿A quién estamos amando? El lenguaje de nuestro Padre está siendo entendible para nuestras vidas. Lo primero que Jesús quería con estos fariseos era que ellos salieran de su mentira, salieran de su engaño. Hay muchas personas que nacen y crecen en una iglesia y creen que son hijos de Dios, pero no han entregado sus corazones, sus vidas. Dios no reina en sus vidas, en sus decisiones. Dios no reina en sus corazones. No han nacido de nuevo. Y creen que son hijos de Dios. Hay hijos de servidores, hay hijos de pastores que creen que porque su papá es un pastor, creen que son hijos de Dios. Hay personas que nacen dentro del evangelio, han nacido dentro del evangelio y creen que son hijos de Dios. Pero Jesús vino y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis los deseos de vuestro padre el diablo. La primera pregunta reflexiva para usted y para mí esta mañana es: ¿quién es mi Padre? Si mi Padre es Dios, las obras de mi Padre voy a hacer. Y mi Padre es Dios.
Si mi Padre fuera Dios, entonces yo haría las obras de mi Padre. Y les dice seguido a esto, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Y cuando Él habla, mentira habla, y porque de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Esta mañana usted y yo vamos a hablar de cómo el diablo es el padre de toda mentira. El diablo es el padre de toda mentira. Y desde el inicio, él ha sido, dice, homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 3, versículo 1, para que nos vayamos al origen del padre de la mentira. Génesis, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dio a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El padre de mentira, desde el origen, metió un veneno que se llama la mentira. Allá en el Génesis, el padre de mentira llegó donde la mujer. La verdad era la siguiente. Dios en el Génesis y el hombre hizo lo siguiente. Dios hizo un jardín que era el jardín del Edén. Y Dios tenía un árbol, un fruto que era lo prohibido. Dios desde el origen de la humanidad hizo lo siguiente. Estableció un jardín en donde el hombre podía conectarse directamente con Dios. El hombre no necesitaba intermediación. El hombre estaba conectado con Dios en el jardín del Edén. Y cuando vino Dios y le dio a Adán el jardín, le dijo lo siguiente: sofúsgalo, administralo. Le dio la administración de su creación. Y cuando Adán tuvo la administración de la creación, fue Adán a quien se le dio la facultad para ponerle los nombres a los animales. Fue Adán quien le puso el nombre a la ballena, ballena. Fue Adán el que le puso al tigre, tigre. Fue Adán quien le puso al oso, oso. Y fue Adán al quien le puso león, león. Fue Adán. Y Dios le dio la facultad a Adán para administrar la tierra, la creación que él había hecho. En esa misma administración, a ese mismo hombre que Dios le da la administración, le da límites. Porque el ser humano necesita tener límites. El ser humano necesita tener límites. Y cuando Dios viene y le dice, todo podés tomar,
todo podés administrarlo, pero hay algo que no podés tocar. Eso se llama límites. Y cuando el Señor viene y le dice, esto puedes hacer, pero esto no puedes hacer, Dios lo que está haciendo es marcando límites para el ser humano. Son los límites que usted y yo no queremos respetar. Cuando viene Dios y le dice, marido de una sola mujer, lo que Dios está haciendo principios adánicos. Le está diciendo, usted y yo tenemos que vivir bajo límites. Cuando el Señor viene y pone autoridades civiles en un país, lo que Dios está haciendo es poniendo límites, porque el ser humano tiene que vivir bajo los límites establecidos por Dios, y eso es la verdad. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. El ser humano es nacido en una familia. ¿Cuántos hemos nacido en una familia? Y esa familia tiene padres. Y los padres, ¿qué es lo primero que ponen en la casa? Límites. Cuando usted viene a una iglesia, usted está entrando a los límites de un ministerio. Y cuando usted entra a una iglesia, cuando usted es parte de una iglesia, usted entra a los límites de un pastor, a los lineamientos de un ministerio. Ahí hay límites. Y cuando usted entra y usted va normando su vida en los límites de Dios, usted está siendo obediente a los principios de Dios. Pero viene el padre de mentira, ¿y qué es lo que nos dice? Al hijo que ha nacido en una casa, ¿qué es lo primero que le dice? Rompe los límites. Desobedecele a tus padres. Porque él es padre ¿de qué? De mentira. Cuando usted está bajo los dominios, cuando usted es empleado de una empresa, hay límites, hay normas, hay reglas. ¿Y qué llega el diablo a decirle a usted, a su mente, a susurrarle a su mente? Le dice, sublevate. Demostrarle que vos mandás. Demostrarle que vos no tenés dueño. Demostrarle de que vos no sos empleado. Demostrarle que nadie te manda a vos. Cuando usted y yo estamos acá dentro de un ministerio, es difícil someternos a las autoridades espirituales. Eso es difícil porque usted y yo no queremos someternos a nada, a nadie, ni a nadie. ¿Por qué? Porque no nos gustan los límites. Y entonces viene el diablo y llega a nuestro jardín y llega a nuestro Edén. Y como el diablo es padre de mentiras, nos dice, eso es mentira, hombre. Si vos te revelás a tus papás, te va a ir bien en la vida. Si vos como adolescente haces lo que a vos se te antoja, te va a ir bien en la vida. Si vos deshonrás a tus padres, te va a ir bien en la vida. Nada te va a pasar. ¿Y qué hace el adolescente? Toca lo prohibido. Cruza los límites establecidos por Dios. La palabra de Dios es clara. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y para que te vaya bien sobre la tierra. Esa es la palabra y esa es la verdad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en sus vidas? No nos dejemos engañar por el padre de mentira. El padre de mentira va a llegar a nuestras vidas a darnos, a decirnos todo lo opuesto a Dios. Dios ha establecido normas, Dios ha establecido límites, y eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Eva entonces empezó a platicar. Mire con quién empezó a platicar. Con la serpiente. Hay muchos que estamos acá que ya estamos platicando con la serpiente. Ya estamos en una relación, en una conversación. Ya estamos dándole los insumos a la serpiente para que la serpiente nos engañe. ¿Sabía usted de que la serpiente no sabía cuál era la verdad?
sino que por medio de la conversación se la sacó la verdad a Eva. Ah, eso es lo que Dios les ha dicho. Pero sabes de que lo que Dios ha dicho no es verdad. Hay muchos que estamos ya conversando con la serpiente. Hay muchos que ya estamos hablando con el padre, con el homicida desde el principio, con el que nunca ha permanecido en la verdad. Hay muchos que ya estamos en conversaciones con el padre de mentira. ¿Y sabe qué es lo que terminó en Eva? Terminó cediendo y creyéndole al padre de toda mentira. Hay muchos que ya estamos creyendo al padre de mentira. Hay muchos que ya estamos creyendo que separándonos de nuestra esposa vamos a ser felices. Hay muchos que estamos creyendo que separándonos o teniendo dos mujeres y un camino vamos a ser felices. Hay muchos que estamos creyendo que en rebeldía vamos a ser felices. Hay muchos que estamos creyendo de que yendo en oposición a nuestros padres vamos a ser felices. Hay muchos que estamos creyendo que yéndonos de la iglesia vamos a ser felices. Quiero decirte, ya estás hablando, ya estás en conversación con el padre de mentiras, pero el padre de mentiras desde el principio es un homicida, es un mentiroso y está socavando el Edén que Dios te ha dado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Homicida, 3 características. Homicida desde el principio. 2, nunca ha permanecido en la verdad. Y 3, no hay verdad en él. Este padre de mentira, lo que ha provocado desde el inicio es sufrimiento. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 5. Versículo 1. Hechos, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿qué dijo ahí? ¿Por qué llenó Satanás qué? Tu corazón, ¿para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, y no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto? ¿A dónde? En tu corazón. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice ahí? Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El padre de mentira es un homicida. El libro de los Hechos habla de los inicios de la iglesia, es decir, la iglesia primitiva. Ananías y Zafira vendieron una heredad, vendieron un terreno. Se presentaron ante los apóstoles presentando una mentira. Hay muchos que venimos a la iglesia, hay muchos que venimos acá presentando una vida de mentira. Nuestras vidas son unas mentiras, son una falacia, son una hipocresía. Y nos acostumbramos a vivir así. Entonces vino Dios y lo que hizo fue lo siguiente. Desde que inició la iglesia, quiso sentar un precedente y quiso marcar una línea para que usted y yo no normalicemos la mentira, para que usted y yo no vivamos practicando la mentira, para que usted y yo no seamos parte de la mentira, para que usted y yo no vivamos una vida de mentira.
para que usted y yo no hagamos de la mentira un hábito en nuestras vidas. Entonces vino Ananías y Zafira y se presentaron ante los apóstoles y dijeron: bueno, esta es la heredad y esta es la parte. Presentaron un diezmo falso, pues. Presentaron una ofrenda falsa. Y cuando ellos vinieron y pusieron la heredad, la pregunta fue la siguiente: ¿por qué dejaste que el diablo pusiera en tu corazón la mentira? ¿Por qué permitiste eso? Lo mismo que le pasó a Eva. ¿Por qué entraste en conversación con el padre de mentira? ¿Por qué permitiste de que el diablo pusiera en tu corazón su semilla? ¿Por qué lo permitiste? Hay muchos, como dije, que ya estamos hablando con la serpiente. Ya estamos permitiendo que la serpiente esté entrando en nuestro corazón y esté sembrando su semilla de muerte, la semilla de la mentira. Ananías y Zafira entonces permitieron. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué usted y yo estamos hablando con la serpiente? La pregunta es: usted y yo, ¿por qué estamos permitiendo que la mentira entre en nuestras vidas? La pregunta es: ¿por qué usted y yo hemos hecho de la mentira una normalidad en nuestras vidas? Y probablemente sea porque usted y yo seamos inocentes e ingenuos, y así como Eva habló con la serpiente, Eva nunca se imaginó que la serpiente era el diablo. Muchos de ustedes no se imaginan que los pensamientos que tenemos en nuestra mente son del diablo, porque son pensamientos inofensivos. Pero por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios en esta mañana? Dios nos está hablando que todos esos pensamientos que vienen a nuestra vida no son de Dios, sino que son de una serpiente que se llama el padre de mentira, que está queriendo poner semillas de mentira en nuestros corazones. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, levantándose los jóvenes, volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ananías y Zafira en el momento murieron. ¿Y qué es lo que provoca la mentira? Muerte. Lo que provoca la mentira es muerte. Porque este padre de mentiras vive engañando, vive mintiendo y vive transmitiendo su semilla de la mentira. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El padre de mentira es homicida, nunca ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual dice ahí que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El padre de mentira es engañador. A muchos ya nos engañó. A muchos nos está engañando. Y ha engañado y es capaz de engañar al mundo entero. El padre de mentira es engañador, es homicida, nunca ha permanecido en la verdad y no existe verdad en él. El padre de mentira es la muerte, es transmitir una semilla de muerte. Ahora,
Lo que Jesús trató de transmitirle a estos fariseos era lo siguiente: ustedes creen, ustedes aseguran que son hijos de Dios, pero vuestro padre es el diablo. Porque vuestro padre, porque ustedes las obras de vuestro padre hacen. Él es homicida desde el principio, él es mentiroso y no hay verdad en él. Hoy voy a hacer una pregunta de esas buenas. ¿Cuántos hemos mentido en nuestra vida? Yo levanto las dos manos. Y cuando yo leía esto fue como: Señor, si yo soy un mentiroso, Señor, si realmente nuestras vidas son de fachada. A mí me da risa que cuando hay personas que se dan cuenta que uno es cristiano, dejan de decir malas palabras. No sé si a usted le pasa. Normalmente la gente habla malas palabras, ese es su coloquial. Pero cuando uno se acerca, ¡pum!, dejan de decir malas palabras. A mí me agrada esas personas que dicen malas palabras enfrente mío, porque son más honestos, son más sinceros. En la iglesia, usted y yo hemos aprendido y somos buenos para fingir. Desde que entramos allá, ¡pum! Si la mujer viene peleándose con el marido, va, le pegan el último codazo justamente cuando vamos entrando. El último. Cuando alguien llega y toca a nuestras puertas en la casa, ¿qué hacemos? Vamos a ver. ¡Pum! Apagamos a Daddy Yankee. Y le bajamos volumen y decimos: es que ahora él ya es cristiano. Y aprendemos a vivir vidas ¿de qué? De mentiras. Venimos acá y la hermana viene ahí en la subida y viene poniéndose la mantelina. Pero la lengua que tenemos es más larga que la misma mantelina. Y vivimos y ya estamos habituados ¿en qué? En la mentira. Y la pregunta será: ¿que una falda larga realmente va a esconder una vida en fornicación? ¿Será que una mantelina realmente va a esconder una vida apartada y lejos de Dios? ¿Será que poniéndome un saco yo voy a esconderme del Dios y de los ojos que todo lo ve? ¿Será que viviendo una vida fingida voy a realmente a engañar a Dios? El precedente está ahí. Ananías y Zafira dijeron: sí, voy a poderlo engañar. Pero ¿saben qué pasó? Ananías y Zafira en ese mismo día murieron y fueron sepultados. ¿Y sabes por qué pasó eso? ¿Y sabes por qué está escrito en el libro de los Hechos? Porque Dios algo que quiere es que usted y yo no creamos en las mentiras del diablo, no nos habituemos en la mentira y huyamos de toda mentira, porque el padre de toda mentira es el diablo, es Satanás. Él es homicida desde el principio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Si decimos que tenemos comunión con Él, refiriéndose a quién, a Dios, y andamos en qué, en tinieblas, mentimos. Y no, que dice ahí, practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos que estamos, así como los fariseos, engañados.
Decimos que tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con Dios, que estamos en la verdad, pero así como los fariseos, el Señor les dijo, no, ustedes las obras de vuestro padre hacen. No, lo primero que usted tiene que pensar en esta hora es, ¿las obras de quién estoy haciendo yo? ¿Será que yo estoy practicando la mentira en mi vida? ¿Será que yo estoy haciendo la mentira un hábito en mi vida? ¿Será que la mentira es parte de mi vida? ¿Será que si yo practico la mentira, entonces ¿quién es mi padre? ¿Quién es vuestro padre? Si usted y yo nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia por pura costumbre, ¿sabía de que yo me puedo acostumbrar a venir a la iglesia solo porque tengo que predicar? Me puedo acostumbrar a eso. Y puedo hacer de que la predicación sea una mentira en mi vida. Puedo ponerme un saco, me baño, me arreglo el pelo, agarro este micrófono, hablo de algo que no vivo y mi vida puede ser una completa mentira. Puedo venir, estar acá y puedo estar practicando el pecado en mi vida y nadie se puede dar cuenta. Puedo esconderlo, puedo taparlo, puedo salir de un motel en un carro polarizado, puedo hacer todo eso. Pero si hago todo eso, las obras de mi Padre estaría haciendo. Pero vino el Señor y les dijo, ustedes creen que vuestro Padre es Dios, pero ustedes las obras de vuestro Padre hacen porque vuestro Padre es Padre de toda mentira. ¿Y qué es lo que Dios quiere en esta mañana? Que usted y yo no normalicemos la mentira en nuestras vidas. Si su vida es una mentira delante de Dios, esta mañana dígale, Señor, mi vida es una mentira, es una farsa. Mi vida no es verdad. Hay mentira en mi vida. Mi vida está llena de mentiras. Mi vida es una mentira completa. Y yo no quiero ser una mentira delante tuya. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero ser un hijo de luz. Yo quiero no practicar las tinieblas. Yo quiero que tu luz entre en mi vida y que mi vida sea una verdad en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cuando usted y yo estamos en la mentira, así como los fariseos, estamos en oposición con Dios. ¿Cuántos se animan a irse en sentido contrario aquí en el Boulevard del Ejército? ¿Algún valiente que levante la mano? Nadie. ¿Y por qué nos atrevemos a ir en oposición a Dios? ¿Por qué tenemos las agallas y el valor de ir en oposición a Dios? Porque creemos como Ananías y Zafira que Dios no nos está viendo. Porque creemos como Eva que la serpiente no es el diablo. Porque hemos creído que la mentira no es un cáncer que entra en nuestras vidas. Porque creemos que Satanás anda tranquilo, anda allá. Pero Satanás no anda allá, sino que Satanás anda en nuestras conversaciones. Satanás anda en nuestra mente. Satanás anda susurrándonos. Satanás anda sembrando su semilla de mentira en nuestros corazones. ¿Por qué permitiste, le dijo, que Satanás sembrara la semilla en tu corazón? Hay semillas de mentira que ya están sembradas en muchos corazones de acá. Ya están sembradas. Y solo estamos esperando el fruto de esa semilla. Y solo estamos esperando que resulte. Hay muchas personas que dicen y aparecen divorciados, aparecen con otra mujer, aparecen en pecado, aparecen en fornicación y uno dice, ¿y qué pasó? Hace años Satanás les había sembrado su semilla de mentira.
Creyeron que tocando el fruto, creyendo que desobedeciendo a Dios, creyendo que siguiendo las normas de sus vidas, creyendo que siguiendo sus parámetros, ellos podían ser felices y ellos podían salir adelante. Pero quiero decirte en esta mañana, Dios quiere darte tu palabra y decirte: el padre de toda mentira es el diablo, y él es homicida, y desde el inicio él viene generando muerte. Tú y yo no seamos incautos y caigamos en las mentiras de Satanás. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis, para que usted y yo veamos qué es lo que sucede a los que terminan en mentira. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, ¿qué dice ahí? Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos mentido? Todos hemos mentido. ¿Las obras de quién usted y yo estamos haciendo? Las obras de nuestro Padre. Si usted y yo estamos practicando la mentira, tarde o temprano, nuestro destino está escrito en Apocalipsis. Un lago que arde con fuego y azufre. Yo soy de una filosofía. A mí no me gusta andar empujando, jalando gente. En el sentido que no soy de esa filosofía. Yo soy de la filosofía de que la persona genuinamente de su interior tiene que nacer la verdad dentro de él. Tiene que querer. Tiene que estar en el trabajo y pensar: Señor, esto te ofende. Señor, esto te agrada o no te agrada. Señor, estoy haciendo tu voluntad o mi voluntad. Señor, estoy en la verdad o estoy en la mentira. Señor, ¿en qué estoy? Pero nos acostumbramos a guardar en los mantos nuestra fornicación. Nos acostumbramos a guardar nuestro odio y lo tapamos. Nos acostumbramos a maquillarnos. Ya somos expertos. Nos ponemos un uniforme. ¿Y quién va a decir de que estamos en mentira? Nos acostumbramos a la mentira. Y lo que Dios no quería con estos fariseos era lo siguiente: que el azufre los consumiera. Y por eso les dice la verdad: ustedes las obras de vuestro padre hacen, porque vuestro padre es padre de mentira. Si yo fuera vuestro padre, ustedes me amarían, porque yo soy la verdad. Si usted amara a Dios, si usted fuera hijo de Dios, de su interior brotara un interés por decir la verdad, por practicar la verdad, por hacer la verdad. Si usted fuera hijo de Dios, en usted hubiera una incomodidad cuando usted y yo estamos mintiendo. Usted se sintiera incómodo. Usted dijera: a mí me ha pasado. Me he echado unas grandes mentirotas y me siento incómodo. Y digo: la próxima no lo voy a hacer, aunque lo vuelva a hacer. Pero esa incomodidad denota de que usted
es hijo de Dios. Esa incomodidad dice de que hay una alarma interna que dice: estas obras no son de mi Padre. Mi Padre es luz, mi Padre no es tinieblas. El padre de toda mentira es Satanás. Yo no quiero que mi vida sea una mentira. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquellos que practicamos la mentira, nos convertimos de la sinagoga de Satanás. El padre de toda mentira mintió desde el inicio, es un asesino y quiere que usted se haga parte de la mentira. Y quiere que usted y yo hagamos de la mentira, de nuestra vida, una mentira, una normalidad. Pero Jesús vino y lo que quería que los fariseos entendieran que sus caminos eran incorrectos y que su padre no era Dios. Lo primero que usted y yo tenemos que entender en esta hora es: si usted y yo estamos practicando la mentira, no nos demos, como dicen, atol con el dedo. Su padre no es Dios. Nunca ha sido Dios. Su padre, se lo voy a decir claramente, su padre es el diablo. Esa es la verdad. Si usted está practicando mentira en su vida, su padre no es Dios. Usted no puede decir: yo soy hijo de Dios. Yo no puedo decir: soy hijo de Dios, porque el padre de toda mentira se llama diablo, se llama Satanás. Y el padre de toda mentira vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero el Dios de toda gloria vino a destruir todas las obras de mentira de Satanás. Usted y yo tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar: ¿las obras de quién estoy haciendo? ¿Estoy practicando mentira en mi vida? ¿Mi vida es una mentira? Yo no lo puedo decir. Yo no soy juez. Es más, hasta el mismo Jesús dijo: yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. La palabra es la que los va a juzgar. Usted tiene que reflexionar. Yo tengo que reflexionar. Yo tengo que autoexaminarme. Yo tengo que preguntarme: ¿será que mi fe, lo que yo digo creer, es verdad o es mentira? ¿Estoy en el aire o estoy en tierra firme? Y el padre de toda mentira va a querer llegar a nuestros edenes, así como llegó donde Eva, a sacarnos, a decirnos: no, eso es mentira, no se van a morir. La serpiente ya llegó a nuestras mentes, a nuestros corazones, y nos ha dicho: no, andate de la iglesia, sublevate, andate del trabajo, hace esto, rebelate, hace lo otro, huí de las casas de tus padres, hace todo eso y no te va a pasar nada. Quiero decirte: el padre de toda mentira es homicida, no hay verdad en él y nunca ha dicho la verdad, porque la verdad no permanece en él. Nuestro Padre, que es Dios, es dueño de toda la verdad, y usted y yo, si somos hijos de él, vamos a hacer las obras de nuestro Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.